La clase de hoy es, ¿qué vimos la clase pasada? División sintética. Muy bien, división sintética. Que es del factor y Después de del las residuo. exactamente, división sintética, antes de la división sintética, teorema del factor y teorema del residuo. ¿Qué dice el teorema del factor? El teorema del factor es cuando el residuo queda en cero. Bueno, cuando O sea, hace la... el teorema del factor es cuando el residuo queda cero, quiere decir que el polinomio es divisible entre x menos c, ¿sí? Cuando el residuo vale cero, quiere decir que tenemos un factor y ese factor es x. Vamos a irnos a lo que yo quiero que les quede, pero muy bien, muy claro. Tenemos teorema del residuo, teorema del factor. El teorema del residuo y el teorema del factor. Este es el teorema del factor. Sea P de X un polinomio X con coeficientes en C y C un número complejo, pero C puede ser alfa, puede ser beta, puede ser R. Aquí le pusimos C, pero de al ratito en adelante va a ser, en vez de C, va a ser alfa. No importa, le cambiamos el nombre. Entonces dice el teorema del factor, P de X es divisible entre X menos C, si y solo si el residuo es cero. Si el residuo es cero, podemos decir que x menos c es divisible. Digo, que el polinomio es divisible entre x menos c. O x menos c es factor de p de x, si el residuo es cero. Entonces lo podemos decir de dos maneras. Si el residuo es cero, p de x es divisible entre x menos c. O P de X menos C es factor de P de X. Si P valuado en C o en alfa o en lo que sea es igual a cero. ¿Sí? Necesito que les quede bien claro esto. Entonces aquí nada más tenemos este ejemplito. Vamos a... bueno, aquí el residuo no es cero, por lo tanto X menos 2 no es factor de P de X. ¿Sí? Vemos un ejemplo claro de cuando no tenemos un factor. ¿Sí? Y bueno, aquí es para ver lo de la división sintética. Bueno, vamos a continuar con la clase, con lo que tenemos que ver hoy. Raíces de un polinomio. O sea, las raíces se los adelanto desde ahorita. Cuando tenemos residuo cero, quiere decir que tenemos una raíz, que esa C o alfa o como le pongamos, es una raíz y que el polinomio es divisible de x menos c o x menos alfa. Entonces, vamos a ver raíces de un polinomio. Sea p de x un polinomio en x con coeficientes en c y sea alfa un número complejo. Aquí ya le cambié a alfa, pero puede ser c, r, beta, lo que sea. Vamos a trabajar con alfa y sea alfa un número complejo. Alfa es una raíz de p de x si p valuado en alfa es igual a 0. El concepto sigue siendo el mismo. Si p de alfa es igual a 0, alfa es una raíz. Por lo tanto, x menos alfa es un factor, ¿sí? Bueno, ya que estamos hablando de raíz, aquí dice, los conceptos de raíz de un polinomio y solución de una ecuación algebraica son equivalentes. Ojo,
no dice que un polinomio y una ecuación algebraica sean equivalentes, sino la raíz de un polinomio y la solución de una ecuación algebraica son equivalentes, porque estamos obteniendo la solución, ¿sí? Ya que se conoce como ecuación algebraica de grado n a una ecuación de la forma anx a la n más anx a subíndice x menos 1 por x, perdón, an menos 1 por x al n menos 1 más, etcétera, a2 por x al cuadrado más a1 por x más a0 es igual a 0. Lo igualamos a 0 con a subíndice n diferente de 0. Esa es una ecuación algebraica cuando está igualada a 0. Un polinomio es cuando no está igualado a 0. Pues simplemente es una función. Ahora, el teorema fundamental del álgebra. Dice, si P de X es un polinomio en X con coeficientes en C de grado mayor o igual que 1, entonces P de X tiene al menos una raíz en C. O sea, si tenemos un polinomio de grado mayor o igual a 1, entonces P de X tiene al menos una raíz, por lo menos. Vamos, estos teoremas anteriores nos van a servir para entender para copiarlo de arriba. ¿Mande? ¿Puedes esperar tantito para copiar eso? ¿Para hasta dónde me...? Ahí. Sí. Gracias. ¿Ahí? Sí. Ese es el teorema que demostró Gauss en su tesis doctoral, ¿no? ¿El teorema fundamental del álgebra? Sí, ¿no? Creo. Yo creo que el teorema que demostró es que P de X tiene un polinomio de grado n, tiene exactamente n raíces. ¿No era este? No. Creo que en una tarea de que nos dejó había encontrado esa información, pero ya no la... ¿Quién? En una tarea que usted nos dejó sobre el... Creo que en la historia de I creo que aparecía un fragmento donde decía que había demostrado el teorema fundamental del álgebra. Con Gauss. Sí, según... Bueno, en la historia de E, ha de haber sido en la historia de E. Sí, creo que es eso, porque bueno, de hecho hasta la maté en la tarea, pero ya no... Bueno, ya no indagué más en eso. Sí, no, se salía del tema. Pero yo creo que ese que estás diciendo se refiere a que a un polinomio de grado n tiene a lo más n raíces, a lo más. Sí, ya sería... Tiene, más bien, tiene exactamente n raíces, ni una más ni una menos. Pero este es el teorema 20 que dice que un polinomio de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz, por lo menos. Entonces, no sé si ya puedo continuar. Sí, ya. Sí, ya. ¿Ya? Vamos a descomponer un polinomio de grado n en factores lineales. En vez de que yo tenga un polinomio de esta forma, P de X igual a ANX a la n más AN menos 1, X a la n menos 1 más, etcétera, más A1 por X más A0, yo voy a llegar a tener una cosa de este tipo. Voy a llegar a tener esto.
un producto de factores, o sea, las raíces. O sea, el factor contiene a la raíz. Un factor es lo que se va a utilizar para un producto. En este caso voy a tener x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz porque sí, y entonces voy a tener n factores de grado 1. Ok, entonces me regreso. Dice, descomposición de un polinomio en factores lineales. Sea p de x, un polinomio en x con coeficientes en c, de grado n mayor o igual a 1, por lo menos de grado 1. Por el teorema que acabamos de ver, por el teorema 20, p de x tiene al menos una raíz. Digamos que esa raíz se llama alfa 1, que pertenece a C. Si alfa es una raíz, entonces p evaluado en alfa 1 es igual a 0. Y por el teorema que vimos al principio, x menos alfa 1 es un factor de p de x. Por lo que podemos escribir por el algoritmo de la división que p de x es igual al producto del cociente por el divisor. ¿Sí? Si hacemos la división de p de x entre x menos alfa 1, siendo alfa 1 la raíz, me va a dar residuo 0. Entonces, p de x es el producto del cociente por el divisor, donde el divisor va a ser de grado n-1. Y no puede ser de grado n porque grado n es solo p de x. Q1 va a ser de grado n-1. Si todavía el grado de Q1 es mayor o igual que 1, o sea, si n-1 todavía es mayor o igual que 1, entonces usamos otra vez el teorema 20. Q1 tiene por lo menos una raíz, digamos que se llama alfa 2, le ponemos de nombre alfa 2, que pertenece a C. Y entonces podemos escribir, o sea, si alfa 2 es una raíz de Q1 podemos escribir Q1 de X es igual al factor X menos alfa 2 por otro divisor, Q2, ¿sí? Q1 va a ser igual, a ver, aquí tengo Q1 entre alfa 2. Bueno, entre X menos alfa 2. Y aquí tengo otro cociente. Aquí tenía P de X entre X menos alfa 1. Y me dio el cociente Q1. Ok. Si Q1, el grado de Q1 todavía es mayor o igual que 1, entonces, y alfa 2 es una raíz de Q1, entonces Q1 lo puedo escribir como X menos alfa 2 por Q2, donde Q2 es de grado n-2, porque el grado de Q1 era de grado n-1.
Y seguimos con el análisis. Si todavía el grado de Q2 es mayor o igual que 1, o sea, grado de Q2 igual a n menos 2, se repite lo mismo, un número infinito de veces hasta obtener un polinomio Qn de grado 0. O sea, aquí tendríamos Qn menos 1 igual a x menos alfa n por Qn. Pero ya Qn, cuando yo acabé, ya voy a tener, a ver, espérenme. Sí, este polinomio va a ser de grado 0, va a ser un número. Y si es un número ya no va a tener más raíces. Y aquí el proceso se termina. Si hacemos una sustitución de aquí para atrás, vamos a tener una cadena. No sé si ya puedo avanzar. Vamos a tener una cadena, sustituyendo la expresión n. Esta es la expresión n. En la expresión n menos 1 y el resultado en la expresión n menos 2 sucesivamente, y así sucesivamente hasta llegar a la expresión 2 y luego la expresión 1, vamos a obtener el producto, que P de X es un producto de factores, un producto de polinomios de grado 1. Y esos polinomios de grado 1 son factores. ¿Qué quiere decir? Que lo que tienen adentro es una raíz. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n son raíces. Pero también tenemos que multiplicar por Qn, porque aquí lo dice, ¿sí? O sea, es el producto de factores por Qn, Q subíndice n, que es un número. Y además, este Q1 coincide con el coeficiente AN, con el coeficiente que tiene la potencia mayor. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Qn coincide con el coeficiente A sub n, diferente de 0. ¿Dudas? No, profesora. ¿Todo claro? Sí, maestra.
Sí, por el Ahora, momento sí. ¿mandé? Ah, que por el momento sí, todo claro. Gracias. Ok, esta descomposición de un polinomio en n factores lineales es única. Es única. Las raíces son únicas. El número de raíces es único, excepto en el orden de los factores. Como el producto de dos factores es conmutativo, pues podemos ponerlos en desorden, pero a fin de cuentas es un producto. Y no cambian las raíces, ni el número de raíces. El orden sí puede cambiar. Entonces, tenemos, no sé si ya acabaron. No, maestra, ahí puede dejarlo tantito. Uh-huh. Bueno, entonces, aquí tenemos, lo siguiente es el teorema 21. ¿También lo copiamos? Sí, por favor. Ese es el teorema, es el teorema fundamental del álgebra lineal. Dice, es el que les decía hace rato, si P de X es un polinomio en X con coeficientes en C de grado n mayor o igual que 1, entonces P de X tiene exactamente n raíces. Dijo que era el teorema fundamental del álgebra lineal. ¿Sabes qué? No. Hay otro al que se le llama el teorema fundamental del álgebra lineal. No lo pongas todavía, que este es el teorema fundamental. Tiene un nombre, pero no lo pongas. Pero lo que sí es fundamental es que un polinomio de grado n, donde n es mayor o igual que 1, tiene exactamente n raíces. Y se puede demostrar con el proceso que acabamos de ver, la descomposición de un polinomio en factores lineales, nos va a dar que lo descomponemos en n factores, y n factores son las n raíces. Pues por descomposición de factores se demuestra este teorema, por lo que acabamos de hacer hace rato. Entonces, todo esto nos va dando los tips de qué es lo que esperamos obtener cuando tenemos que encontrar las raíces de un polinomio. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Continuamos o me detengo?
Un momento, por favor. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Es un ejemplo de cómo descomponer factores lineales. En factores lineales un polinomio. Tenemos este polinomio p de x, ¿sí? En la forma habitual, 3x a la cuarta menos 2x cúbica menos 4x cuadrada más 2x más 1. El grado del polinomio es 4. Y por el teorema que acabamos de ver, el teorema 21, ¿cuántas raíces esperamos tener? 4. 4. Exactamente 4. Ni una más ni una menos, ¿no? Sea, bueno, aquí, sea una de sus raíces alfa 1 igual a 1. Entonces vamos a hacer nuestra división sintética para reducir este polinomio a factores. Tenemos que llegar de aquí, de este polinomio, a este. A este. Este es el producto de polinomio, el mismo polinomio, pero de otra manera, el producto de factores lineales. Este 3 que vemos aquí es precisamente el 3 del coeficiente de mayor orden, de mayor grado, perdón. Entonces, bueno, nos dan la raíz, ¿no? Nos dan la primera raíz, nos dan todas las raíces, ¿no? Entonces hacemos la división sintética, entonces el polinomio p de x lo podemos expresar como x menos 1 por q1 de x. Pero q1 de x lo conocemos porque es el divisor, es el cociente, perdón. Es 3x al cubo más x al cuadrada menos 3x más 1. Mientras p de x tenía grado 4, este q1 va a tener grado 3. Va a ser n menos 1. ¿Por qué p de x es el producto de x menos 1 por q1 de x? Porque nos da la raíz. Nos dicen que alfa 1 es igual a 1. Entonces, si el residuo es 0, entonces x menos 1 es un factor. ¿Sí? Por el teorema del factor podemos poner, por el teorema de factor podemos decir que x menos 1 es un factor y es precisamente el divisor. Hacemos lo mismo con q, nos dan una segunda raíz. Sea x2 igual a menos 1, una raíz de q1. Si es raíz de q1, pues va a ser también raíz de p, pero nos dan la raíz para q1. Ya que hacemos la división sintética de los coeficientes de q1 entre menos 1 y nos da 0, efectivamente. Profesora, el alfa 2 igual a menos 1, ¿de dónde sale? Sale de... Son datos, o sea, ahorita vamos a ver cómo obtener esos valores de las alfas, pero ahorita nada más es un ejemplo para ver cómo pasamos de una forma de un polinomio, de una suma de términos, a un producto de factores. ¿Sí? Demostrar los teoremas, ¿no? ¿Mande? Demostrar los teoremas. Estamos con un ejemplo haciendo la escritura de un polinomio en vez de la escritura usual a un producto de factores. Entonces ya tenemos ya dos raíces.
Entonces aquí podemos escribir que Q1 de X es X más 1 por Q2 de X. Y Q2 de X es este divisor, este cociente, ¿sí? O sea, Q1 de X, aquí está escrito en la forma habitual, ¿sí? Al saber que alfa 2 es igual a menos 1, podemos escribir Q1 como un cociente por un divisor. Ahora, Q2 de la división sintética es 3x al cuadrado menos 2x menos 1. El grado de Q2 es igual a 2. Por lo tanto, debe de tener una raíz, porque el grado de n es mayor que 1. Y nos da la siguiente raíz, sea alfa 3 igual a menos 1/3, una raíz de Q2. Ya que el residuo es 0. Entonces Q2 es x más 1/3 por un Q3. Lo tenemos Q3 porque aquí tenemos el cociente. Q3 es 3x menos 3. El grado de Q3 es 1, por lo tanto hay una última raíz. Profesora, Sí. si hiciera un quiz que quisiera que pusiéramos eso donde Q3 de X es igual a todo eso. Q3, donde O sea, dice... me refiero a todo eso de... Lo que pasa es que a quien le sirve es a ustedes, porque yo ya tengo ese polinomio, ese cociente ya lo tengo en forma, de todos modos lo voy a dividir. Ese Q3 es el cociente en forma de polinomio, ya transcrito como polinomio de grado n-1. Tengo 3x menos 3. Y ese 3x menos 3 todavía hay que encontrarle una Sí, raíz. para dejarlo en 0. Sí. ¿Sí? O sea, a quien les sirve, esto es por orden, a quien les sirve es a ustedes, pero yo a la hora de calificar sí necesito orden. Porque si me ponen una cosa en una esquina, la otra abajo, la otra al lado, y sin nombres, porque además les encanta no poner nombres a las cosas. Y entonces, pues yo no entiendo qué quieren decir, qué me están diciendo. O sea, hay que ponerle nombre a todo. Entonces, Q3, bueno, nos dan la última raíz. Alfa 4 es igual a 1. Entonces dividimos Q3 por división sintética entre 1. Ya nos da o sea, Q3
Q3 entre 1. Y me va a dar aquí un Q4. Sí, y aquí un 0. Pero Q3 fue de grado 1. Grado de Q3 fue 1. Entonces, el grado de Q4, ¿cuál va a ser? N-1. ¿Cuál va a ser? 0. 0. Por lo tanto, Q4 es un número. Y ese número es 3. Entonces, hacemos la sustitución hacia atrás, sustituyendo Q4, le digo, 4 en 3, y a su vez en 2, y a su vez en 1. Va a quedar la multiplicación de todos los de... Se llega a la múltiples, expresión, ¿no? se obtiene a lo que queríamos llegar. El producto de polinomios de grado 1, sí, el producto de factores lineales, más Q, no más, por Qn. Bueno, el Qn aparece dentro de Q3. Profesora, ¿el orden en que vamos dividiendo por cada raíz importaría? Lo que pasa es que aquí las raíces nos las están dando. Llega un momento, nos las están dando. El siguiente paso para nosotros es nosotros obtener las raíces. Y podemos encontrar algunos de ustedes una raíz, una primera raíz que para mí va a ser la quinta o la séptima. No importa. O sea, con tal de encontrar las raíces, no importa si las ponemos en orden diferente. Lo importante es que las raíces sean las mismas. Sí, pero tú puedes encontrar una raíz que para mí sea la cuarta raíz, ¿sí? Ok, gracias. Profesora, disculpe, arriba del sustituyendo 4 en 3, antes de hacer ese proceso, el resultado de esa división sintética ¿no sería Q4 de X es igual a X menos 1 por 3? Es Q3, ¿no? Porque Q3, aquí está. Q3 de X es 3X menos 3. La vamos a dividir entre la raíz. Ah, no. Q4 es este 3. Q3, o sea, tú a lo que te refieres es que aquí Q3 es igual a X menos 1 por Q4. Y Q4 es ese 3. Oh, vaya, sí, porque es de grado 0. Sí. Ajá. Gracias. Q4 es... No sé si Sí. alcanzaron a copiar o me regreso. De hecho, pareciera como si factorizara, ¿no? ¿Dónde? Pareciera como si Exactamente. factorizara. Sí, es el producto de factores, sí. Es la descomposición de P de X en factores lineales. Profesora, Sí. en el resultado podríamos expresar que una raíz es doble. A eso vamos. ¿Quién preguntó, Carlos? Sí. A eso vamos. Entonces, nos fijamos que dos raíces son iguales. Tenemos dos raíces iguales. Bueno, pero antes de eso, como P de X fue de grado 4, tiene 4 raíces. Y sí, nos salieron 4 raíces. Alfa 1 es 1, alfa 2 es menos 1, alfa 3 es menos 1/3 y alfa 4 es 1. O sea, tenemos dos raíces iguales. Eso quiere decir que alfa 1, que es igual a 4, es una raíz de multiplicidad 2, o sea, que aparece 2 veces. ¿Sí? De multiplicidad 2. Entonces, podríamos expresar ya después, más adelante, podemos poner que P4
Esto más adelante lo vamos a ver. Es igual a x menos 1 al cuadrado por x más 1 por x más 1/3. Y no se nos vaya a olvidar este 3, que es Q4. Bueno, entonces, si nos fijamos en este 3, y nos regresamos al polinomio original, ese 3 es AN, o sea, A4. El polinomio original es este, P de X. AN, o sea, A4 es 3. Este viene siendo QN, Q4. ¿Sí? Ya lo obtuvimos al dividir entre la raíz. ¿Por qué se los digo? Porque aquí, en Q2, tenemos una ecuación de segundo grado. La podemos resolver por la fórmula cuadrática. Pero si resolvemos en la fórmula cuadrática, no aparece ese término QN. Vamos a hacer ejercicios. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora, pero podría No, nada dejarlo ahí más si deja tantito. copiar esa última Ajá, parte. exacto. ¿Hasta dónde me voy? Ahí Antes de lo de cálculo de raíces. Ahí no le mueva. Si se fijan, la solución de la ecuación general de segundo grado está en términos de los coeficientes de la ecuación. ¿Sí? Tenemos los coeficientes, los sustituimos y es fácil encontrar la solución porque nos dan los coeficientes. Lo mismo ocurre con la ecuación general de tercero y cuarto grado. Así como existe la fórmula cuadrática de segundo grado, para las ecuaciones de tercer grado está la fórmula de Cardano y para la ecuación de cuarto grado está la fórmula de Ferrari. No las vamos a ver aquí las fórmulas. Es muy interesante encontrar las soluciones para las ecuaciones de tercero y cuarto grado, pero se le invierte mucho tiempo. Sí, muy interesante. Sería bueno que se dejara de tarea. Investigar la fórmula de Cardano y la fórmula de Ferrari. Pero esas formulitas también van a estar en términos de los coeficientes. O sea, al mismo tiempo que es una ventaja, es una desventaja porque nos dan los coeficientes. Va a haber un momento, ahorita vamos a ver que para ecuaciones de grado mayor que 4, no hay formulitas. No tenemos a Ferrari, no tenemos a Cardano, no tenemos a los griegos, la solución de segundo grado. Hay que vernoslas con ensayo y error.
Entonces, resulta que en el siglo XIX, Cardano fue creo que en el siglo XV o algo así. Ferrari ha de haber sido igual también, 15, 16. Pero resulta que en el siglo XIX, Abel, de ahí viene lo del grupo abeliano, Niels Henrik Abel, en 1824, matemático noruego, demostró que las ecuaciones algebraicas de grado mayor o igual que 4 no podían ser resueltas explícitamente en términos de sus coeficientes, como les dije. Llega un momento en el que no se puede tener la formulita para todas las ecuaciones de grado n mayor que 4. Mayor o igual que 4. O sea que no existe un método general para obtener raíces de un polinomio de grado mayor que 4 en términos de los coeficientes. No hay una formulita, no hay un método general. Ok, entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? Pues para empezar, podemos tener raíces, sí, vamos a tratar polinomios básicamente con coeficientes racionales. Coeficientes racionales. Y podemos obtener raíces racionales, irracionales, complejas, por supuesto las enteras, ¿no? Pero las enteras caben dentro de los racionales. Entonces vamos a tener polinomios, nos vamos a ocupar de los polinomios con coeficientes racionales y podemos tener raíces racionales, irracionales y complejas. En el quiz se les pidió hacer la división sintética entre una raíz imaginaria, ¿sí? Y el residuo dio 0. O sea que ese es un ejemplo de que podemos tener raíces imaginarias, ¿sí? No tuvimos la parte real, pero sí fue una raíz imaginaria. Ahora, las raíces racionales son las más fáciles de hallar, pero necesitamos un procedimiento de prueba directa. O sea, tenemos que estar ensayando a prueba y error. Pero tenemos teoremas que nos van a facilitar la vida.
2 párrafos antes dice, nos ocuparemos básicamente de polinomios con coeficientes en Q, o sea, coeficientes racionales. Y este teorema nos facilita la vida, pero cuando los coeficientes son enteros. Pero eso no importa porque ahorita vamos a ver cómo obtener las raíces de coeficientes, de polinomios con coeficientes racionales, usando este teorema. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profesora. Profesora. Sí, profesora. Sí. Solo copiar eso. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, ahí está ¿O el bien. teorema 22? Sí, el teorema 22. Ahí está. El teorema 22. Tenemos un polinomio en X con coeficientes en C, con coeficientes enteros. Enteros. Es una limitante, pero pues algo es algo, ¿no? No tenemos la formulita, no tenemos un método, tenemos que implementar nuestros propios métodos. Entonces tenemos un coeficiente en X con coeficientes enteros, donde A subíndice n y A subíndice 0 no son 0. No tenemos restricciones. Y el grado de P es mayor o igual que 1. N es mayor o igual que 1. Profesora, el teorema 22 es el que se ocupa para sacar todos los posibles factores de división sintética, que era descomponer el coeficiente del primero y del último y luego dividirlos. ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Es que en división sintética, para sacar los posibles factores, es algo Sí. parecido a esto. Sí. Ahorita lo vamos a ver. Posibles factores de n, posibles factores de A0, posibles raíces racionales, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí. ¿Eso lo Sí, viste eso en la mismo. prepa o...? No, en un curso que tomé parte. Ok, eso es lo que vamos a ver. Sí, es para obtener las raíces. Eso es para obtener la... Bueno, sea P de X un polinomio en X con coeficientes enteros donde A, N y A0 son diferentes de 0 y N es mayor o igual que 1. Si un número racional es raíz de P de X y P entre Q es su mínima expresión de este número racional, entonces P es un factor de A0, o sea, un divisor o un múltiplo. P es un múltiplo, un factor de A0 y Q es un factor de AN. Por ejemplo, tenemos un polinomio P de X con coeficientes enteros, como lo dice el teorema. Y AN es 2, no es igual a 0, y A0 es menos 3, tampoco es igual a 0. Y nos piden calcular las raíces de P de X. Entonces el grado de P de X es 3, es mayor o igual que 1, podemos utilizar el teorema perfectamente. Ahora, vamos a ver los factores de A0 y los factores de AN. Más bien, A0, ¿cuánto vale? A0 no es 0, es menos 3. AN no es 0, es 2.
Los factores de A0, o sea, los múltiplos, los factores, no son múltiplos. Los factores de A0 son más menos 1 y más menos 3. ¿Por qué? Porque más 1 por menos 3 es menos 3 y menos 1 por más 3 es menos 3. Se admite los dos signos. Y los factores de AN, que se representa con la letra Q, es más menos 1 y más menos 2. Sí, porque 1 por 2 es 2 y menos 1 por menos 2 es 2. Entonces vamos a ver las posibles raíces racionales, o sea, P entre Q. P entre Q. Dice, si un número racional es raíz de P de X y P de X es su mínima expresión, entonces P es un factor de A0 y Q es un factor de AN. Aquí vamos al revés, estamos encontrando los factores de A0 y de AN. Y ahorita vamos a hacer esta división P entre Q para ver si son raíces, pero al tanteo, por tanteo. Entonces, empleando la división por tanteo, utilizando todas estas opciones. RR, lo vamos a abreviar. Sí, PRR quiere decir posibles raíces racionales. Es P entre Q. Y hacemos la división de P entre Q. Más menos 1 entre más menos 1, más menos 1 entre más menos 1, más menos 1 entre más menos 2 es un medio, más menos 3 entre más menos 1 es más menos 3, y más menos 3 entre más menos 2 es más menos 3 medios. ¿Sí? Son todas esas posibilidades. Y hay que estar tratando con cada una de las opciones, empleando división sintética. Empleando división sintética y con base en el teorema del residuo que ya conocemos, podemos determinar cuáles son esas posibles raíces racionales. Entonces empezamos con alfa 1 igual a más 1. Entonces tenemos el polinomio, traemos los coeficientes de polinomios 2, 7, 2 y menos 3. Y empezamos con alfa 1 igual a 1. ¿De dónde? Pues de aquí. De la mínima expresión del número racional que podría ser la raíz. Con 1, y pues el residuo es 8, no es raíz. La descartamos. Probamos con alfa 1 igual a menos 1. Con alfa 1 igual a menos 1, sí es raíz porque nos salió el residuo 0. Ya tenemos nuestra primera raíz. Ahora, una vez que ocurra una raíz, no quiere decir que ya no pueda seguir ocurriendo. Pero lo que sí pasa es que una vez que un número racional no es raíz, ya no es raíz nunca más. ¿Sí? Ya no hay que seguir intentando con lo mismo. Ahora, tenemos entonces P de X expresada como el producto de factores. P de X es igual a X más 1 por el cociente. 2x cuadrada más 5x menos 3. ¿Me van siguiendo? Sí, profesora. Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Ok.
Entonces ya tenemos la primera raíz. Ahora hay que, P de X va a ser igual a X más 1 por Q1 de X. En este caso Q1 de X es a 2X al cuadrado más 5X menos 3, que es un polinomio de segundo grado. Aquí sí podemos aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, la aplicamos y tenemos dos raíces. Menos 3 y un medio. Y ya, porque el polinomio es de grado 3. El polinomio es de grado 3 y a lo más tenemos exactamente 3 raíces. Entonces, P de X es igual a 2. Lo que les decía hace rato, si utilizamos la fórmula cuadrática no nos va a dar Qn. No nos va a dar Qn, o sea, Qn es An. Entonces hay que recurrir, hay que voltear a ver el polinomio original y traernos a An. Entonces el P de X va a ser igual a 2 por X más 1 por X más 3 por X menos un medio. Perdón, maestra, ¿podría repetir de dónde sale el 2? El 2 de Q, aquí al utilizar la fórmula cuadrática no nos va a traer Qn. A ver, me voy a regresar aquí, al ejercicio anterior. El ejercicio anterior aquí, cuando llegamos al polinomio de segundo grado, ¿sí lo estás viendo? No empleamos la fórmula cuadrática, seguimos con la división sintética, me dan una raíz y aquí tengo un 0, entonces podemos escribir Q2 es igual a X más un tercio por Q3 de X. Q3 de X es 3X menos 3. Y al hacer la división sintética, con esta raíz que nos dan, llego a que Q3 es igual a X menos 1 por 3. Pero este 3 es el coeficiente del polinomio de grado n. Vamos a ver, mi polinomio de grado n era el coeficiente de grado 4, el coeficiente de grado, el coeficiente del término con mayor grado es 3, ese es AN. AN coincide con QN, ¿sí? O sea, si no lo hago por división sintética, sí tengo aquí el QN, el AN, pero si, perdón, si lo hago por fórmula cuadrática, no me va a traer el coeficiente del término con mayor grado. Pero si lo hago sin la fórmula cuadrática, de esta manera, sí lo obtengo, sí me lo da. Entonces, si voy a emplear la fórmula cuadrática, nada más hay que acordarnos de traernos al final este 2, el término, no el término, el coeficiente AN, ¿sí? Y ponerlo aquí. De ahí salió el 2. El 2 es AN. Vale, gracias, maestra. ¿Sí? A ver, me voy a regresar.
A ver, aquí. Para la descomposición de un polinomio en factores lineales, tenemos esto. Con n raíces, p de x es igual a x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3, etcétera, hasta x menos alfa n por qn. Esta qn es an. O sea, a tu pregunta de ¿por qué 2? Pues porque 2 es an. ¿Quién me preguntó? Yo, maestra. Rosas Camacho. Rosas Camacho. Gerson. ¿Sí? Aquí se ve más claro de dónde sale ese 2. Sí, maestra. Vamos a ver otro ejemplo. Pasando por el Pero teorema. déjame copiar lo último de este ejemplo, porfis. ¿Cuál es lo último? A ver. Ahí mero. En vez de escribir, por ejemplo, ahí como tenía el polinomio, lo escribo, en vez del 2 al inicio, lo escribo como x más 1 por x más 3 por 2x menos 1. ¿Igual me lo valdría? ¿Por 2x menos 1? ¿Cómo? Sí, Por y 2, ya por, para que el 2x nada más esté multiplicando al último y ya no se quede afuera. ¿Igual a me ver, lo no, valdría o no te tiene que entendí. estar así? No te entendí. ¿Me lo puedes A lo repetir, que, por favor? Ah, sí, que Pablo se hasta refiere abajo, para meter el 2 en algún... hasta abajo. multiplicó el 2. El 2, ¿dónde lo meterías? En el polinomio lineal donde existe la raíz de un medio. En vez de que quede x menos un medio, me quedaría 2x menos 1. Digo, para que todo quede en una sola línea y no... y se vea hasta más Porque presentable. el factor lo que te está diciendo es que esa es la raíz. Esas son las raíces. Ok, ¿Sí? O sea, sí. la raíz no es menos 1. Si te fijas, una raíz menos 1 sí fue raíz. Tú decías x más 1 o x menos 1. Ah, X no, 2x menos 1. 2x menos Pablo a lo que se 1 refería era tendría- simplificarlo, profesora, No, pero lo que pasa pero es que cambiaría la raíz. No, exactamente. no cambia la raíz. Pero si divides entre 2x menos 1, ¿no O sea, cambia? 2x Pregunta. menos 1 tendrías... No, a ver, maestra, puede irse a la conclusión. Aquí está la conclusión. Ujú. Sería nada más multiplicar ese 2 que está en un inicio por el último factor que es x menos un medio. Si a mí me gustaría acomodarlo como 2x menos 1 por x más 1 por x más 3, ¿habría algún problema o lo expresamos así? Espérame tantito. Mm, Lo que yo entiendo, Pablo, es que es importante tener el AN ahí a la vista, ¿sabes? O sea, sí, pero basándote en lo que dice Pablo, también si despejas el 2x menos 1, te queda el 1 medio. O sea, Sí, te seguiría... sería lo mismo, pero es como más intuitivo el tener el AN ahí para ver las raíces solitas, ¿me entiendes? Le faltó un no, paréntesis, maestra, en el segundo. sí.
Ahí está. O sea, sí se vale, nada más que aquí, por claridad, nada más por claridad para señalar que ahí está AN, Ah, ok. AN no es parte del factor, AN es un número. Pero esto sí es válido, o Como sea, para sí sería señalar que ya válido, acabamos. pero no es tan explícito, ¿no? Sí sería válido, pero No es tan explícito, no es tan... O ese AN demuestra o que sea, acabamos. aquí perfectamente las raíces. Bueno, también aquí las puedo ver, pero aquí puedo Ajá, ver perfectamente las raíces y QN, ok. AN. O sea, es correcto, nada más que, bueno, Ajá. vamos a avanzar y después de, no sé, 1 o 2 días, planteamos tu pregunta. A ver qué tan práctico es. De acuerdo. ¿Sí? Ok. Ahora, antes de el siguiente ejemplo, me voy a regresar al teorema 22. El teorema 22, ¿qué dice? Sea P de X un polinomio en X con coeficientes enteros, donde AN y A0 no son 0 y el grado es mayor o igual que 1. Si un número racional es raíz de P de X y P entre Q es su mínima expresión, entonces P es un factor de A0 y Q es un factor de AN. Vamos con el siguiente ejemplo. Ay, tenemos... No lo tengo. Este ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, este polinomio, 1/3 de x al cubo más 7/6 de x al cuadrado más 1/3 de x menos 1/2, un polinomio con coeficientes en q, no enteros, no podríamos utilizar el teorema 22. No podríamos utilizar el teorema 22, ¿sí? Pero en este caso, si multiplicamos todo el polinomio por 6, ya tenemos coeficientes enteros y las raíces siguen siendo las mismas. ¿Sí? Si multiplicamos todo el polinomio por 6, tendríamos 2x al cubo más 7x cuadrada más 2x menos 3, que es el polinomio que acabamos de resolver hace ratito. Bueno, es el polinomio que acabamos de resolver. Y tendríamos las mismas raíces que f de x. Profesora, y si se quiere expresar ese como producto de factores, ¿se tendría que multiplicar por un sexto también? Por un sexto, dividir entre 6, sí, exactamente. Quedaría 2 por x O menos sea, 3, Qn, 3 por x más 1 por un sexto. ¿cómo? ¿Cómo? ¿2? Ajá, quedaría lo mismo del ejercicio anterior, ¿Por ¿no? qué, por qué 2? ¿Pero Porque por qué 2? las raíces del p de x que... Sería solo el... O sea, pero ya no quedaría el 2, sino quedaría un sexto, ¿no? ¿No quedaría el 2 y también el un sexto? ¿No quedarían ambos para que el 2 con un sexto ya quedaría el un tercio en el mayor y en los demás también? Pues sí. Entonces todo estaría dividido entre 3. Según yo quedaría como 2 por x menos un medio, por x menos 3, por x más 1 y también por un sexto. ¿Por qué O por x menos 3? ¿Por qué por x menos 3? son las mismas raíces del ejercicio anterior. X más 3, ¿no? Sí, x más 3, perdón. Sí. Sí, y todo eso por un sexto. Sí, tienes razón. Que sería igual a un tercio por los factores de arriba, ¿no? Exactamente. Sí. Uh-huh.
Otra cosa que nos va a servir, otro tip que nos va a servir para el cálculo de raíces, para hacernos la vida más fácil, es la regla de los signos de Descartes. Esto se refiere a, no, o sea, nos va a decir cuántas raíces van a ser positivas y si es que las hay, positivas, y cuántas raíces van a ser negativas. Sí, nos ahorra en tiempo porque si en un determinado momento el polinomio no tiene raíces negativas, pues vamos a estar dejando de intentar con los coeficientes, con los valores negativos, entonces nos ahorra el tiempo, ¿no? Entonces, para eso sirve la regla de los signos de Descartes. Tenemos un polinomio en X con coeficientes reales, no complejos, Y aquí la limitante es que alfa 0, digo, A0 no sea 0. No puede ser 0. Si no, no podemos aplicar la regla de los signos de Descartes. Entonces aquí el número de raíces reales positivas de P de X es igual al número de cambios de signo que tienen los coeficientes en la secuencia de coeficientes o menor que este en un número par. Ahorita vamos a ver qué quiere decir o menor que este en un número par. O sea, vamos a tener cambios de signo de acuerdo a los signos de los coeficientes. Y el número de cambios de signo es el número de raíces positivas o menor que este en un número par. Lo mismo ocurre con las raíces negativas, pero tenemos que cambiar P de X a P de menos X. ¿Sí? El número de raíces reales negativas de P de X es igual al número de cambios de signo en la secuencia de coeficientes del polinomio en X que se obtiene al sustituir X por menos X en P de X o menor que este en un número par. Y 2 con que es menor o menor que este en un número par. Por ejemplo, si tengo 3 cambios de signo en la secuencia de coeficientes, puedo tener 3 o una raíz real positiva. O si tengo, por ejemplo, 7 cambios de signo, cuando 7 cambios de signo puedo tener o 7, o 5, o 3, o una raíces reales positivas. A eso se refiere. Oh, vale. Gracias. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer ejercicios. Igual para las negativas. En las negativas hay que sustituir P de X por P de menos X para ver los cambios de signo. Ahora, aquí también, además de que A0 tiene que ser diferente de 0, el polinomio que nos dan va a ser tal cual. O sea, no le vamos, dice aquí, solo considerar coeficientes diferentes de 0. O sea, si no tenemos un término en alguna potencia, no importa, no lo vamos a añadir ahí el lugar para el 0. Si solo considerar coeficientes diferentes de 0, tal como nos lo dan. A ver, para el polinomio P de X, ejemplo, para el polinomio P de X igual a X a la 5 más 4X a la 4
menos x al cuadrado más 3x menos 2. Nos fijamos en los cambios de signo en P de X. Tengo más x a la 5 más x a la 4, no hay cambios de signo. Pero de más x a la 4 a menos x al cuadrado hay un cambio de signo. De menos x al cuadrado a más 3x hay otro cambio de signo. Y de más 3x a menos 2 hay otro cambio de signo. Hay 3 cambios de signo. Esto pasaría ordenándolos de izquierda a derecha con el coeficiente más grande De de la mayor a izquierda, ¿no? menor, de mayor a menor. Ok. Si que a 0 te quede el último término, es el que contenga a 0. Entonces aquí podemos tener 3 o una raíces reales positivas. Y lo vamos a abreviar como RRP, raíces reales positivas. Vamos a ver en raíces reales negativas, vamos a sustituir x por menos x. Menos x a la 5, o sea, en este caso es menos x a la 5. ¿Qué signo da eso? Menos. Menos x, Negativo. o sea, se queda con el signo negativo. Más 4x a la cuarta, potencias pares, queda con el mismo signo, con signo más. Menos x al cuadrado queda con el signo menos. Ah, perdón. Menos x a la 5 se queda menos x a la 5 más 4x a la 4 se queda como 4x a la 4 porque menos x a la 4 es x a la 4. Menos x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado. Más 3x más 3 por menos x es menos 3x menos 2. Y contamos los cambios de signo. De menos x a la 5 a más 4x a la 4 hay un cambio de signo. De más 4x a la 4 a menos x al cuadrado hay otro signo y nada más. Entonces va a haber o 2 o ninguna raíz real negativa. Sí, eso quiere decir o menor o menor que esté en un número par. Eso quiere decir. Profesora, en la parte de arriba puso 3 o una raíz y en la parte de abajo 2 o 0. Ese 1 Sí. y ese 0, ¿cómo lo sabe? Aquí es lo que les estoy diciendo. Dice, el número de cambios de el número es igual al número de cambios de signo o menor que este en un número par. Si hubo 3 cambios de signo, puedes tener 3 o una raíz real positiva. Sí, ya lo entendí. En Gracias. un número par. ¿Sí? Sí, gracias, profesor.
Entonces, por eso es 2 o 0. O sea, no es 2 o 1, sino 2 o 0. Ahora, ¿en qué estábamos? Entonces podemos construir una tablita, puesto que P de X es de 5 grados, vamos a tener 5 raíces. Y no tenemos raíces nulas. Sí, ahorita vamos a ver, después vamos a ver qué quiere decir tener raíces nulas. No tenemos raíces nulas. Del teorema 23 se sigue que las únicas alternativas, el teorema 23 es la regla de los signos de Descartes. Vamos a poner en un cuadrito las alternativas, ¿sí? Entonces, la primera alternativa, como es ensayo y error, podemos caer en la primera o en la segunda o en la tercera. Vamos a ver la primera. Raíces reales positivas con 3 y raíces reales negativas con 2. Raíces complejas, no hay raíces complejas. La primera columna. No hay raíces complejas. El total siempre tiene que ser 5. ¿Sí? El total en este caso son 5 raíces. La suma me tiene que dar 5. Entonces, probando con 3 para raíces reales positivas y con 2 para raíces reales negativas, ya tengo las 5. Ahora, probando con 3 raíces reales positivas y ninguna raíz real negativa, entonces necesito 2 complejas. Ahora, ya que acabé con todas las opciones para raíz real positiva igual a 3, pues para cuando tengo una raíz real positiva y 2 negativas, necesito 2 complejas para completar a 5. Son combinaciones. Si tengo una raíz real positiva y no tengo raíces reales negativas, necesito 4 complejas. O sea, son las opciones que me quedan. A ver cuál de estas 4 alternativas es en la que quedo, en la que queda mi ejemplo, mi problema. Entonces, RRP, raíz real positiva, RRP. ¿Y cómo sabemos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cómo sabemos cuáles son? ¿Y cómo sabemos cuántas alternativas tenemos? Pues ya hice mi tablita, 4 a lo más. Ya probé con todas las opciones. Lo que me interesa es cuál es la que gana, pues. O sea, cuál es la que queda. Pero esa tengo que llegar trabajando. O sea, desde ahorita yo no puedo adivinar cuál es la que va a ganar. Yo tengo que trabajar, hacer el problema, resolverlo, y al final te voy a decir, pues ganó la segunda columna, la segunda alternativa, ¿no? Pero esto es una guía. Esto sirve para darme una guía de cuántas raíces reales positivas y negativas o complejas puedo llegar a tener. Maestra, una pregunta. ¿Qué Vamos a significa ver. el 1A, 2A, 3 y 4? Primera, segunda, tercera, cuarta alternativa. O sea, me voy a ir al resultado final y la alternativa que ganó fue la segunda. O sea, voy a tener una raíz real positiva y 2 complejas. Pero esto no lo sé sino hasta que resuelva mi problema. Vamos a resolver un problema. ¿Sí? La alternativa que ganó, si fuera yo adivina, es la segunda. Pero como no soy adivina, tengo que trabajarle. Y al final, pues veo que la segunda alternativa es la que me lleva a la solución. Bueno, obtener las raíces, a ver hasta dónde llegamos.
obtener las raíces del polinomio P de X igual a X a la 5 menos 5X a la 4 más 9X cúbica menos 6X cuadrada. ¿Cuántas raíces voy a tener? 5. 5, profesora. 5 raíces. Sí, 5 raíces. Entonces, aquí, el teorema 22 nos dice que el teorema 22, podemos usar el teorema 22 porque los coeficientes son enteros. Ahora, el teorema 23, el teorema de las cambios de raíces, el teorema de Descartes. Regla de los signos. La regla de los signos de Descartes nos dice que A0 no puede ser igual a 0. Y en este polinomio yo no tengo el término A0. Pero sí puedo factorizar. Sí puedo factorizar la X. ¿Sí? Entonces me quedaría P de X es igual a X al cuadrado que multiplica a X al cubo menos 5X al cuadrado más 9X menos 6. Ya tengo A0. Profesora, ¿Mande? ¿cómo concluye que 0 es de multiplicidad 2? ¿Cuál? ¿Que 0? ¿Cómo? ¿Que 0 es de multiplicidad 2? Sí, que la raíz 0 es doble. Ah, porque está elevada al cuadrado. O sea, X al cuadrado es lo mismo que X menos 0 por X menos 0, ¿no? Sí, eso lo entiendo, pero, o sea, arriba usted está diciendo que al factorizar la X para obtenerla y al hacerse tiene que... Ah, bueno. Es doble. Ok, tiene razón. Aquí no debí de haber dicho nada. Dice, aquí todo esto, o sea, yo debí de haber puesto esto. Factorizando X, factorizando. Me adelanté, esto no lo pongan. Factorizando X, tengo esto. P de X es igual a X al cuadrado que multiplica. Sí, ya se ve más claro. Es que, bueno, Sí, sí, ya. como lo había redactado no era claro. Sí. Factorizando X ya tengo X al cuadrado, pero entonces ahí ya se ve que tengo dos raíces nulas. Nulas, o sea, dos raíces 0. ¿Por qué? Porque X al cuadrado es X menos 0 por X menos 0. Tengo dos raíces 0. Alfa 1 y alfa 2 son 0. Ah, perfecto. Ok. Entonces, podemos escribir P de X es igual a X al cuadrado por Q1 de X, donde Q1 de X es X al cubo menos 5X cuadrada más 9X menos 6. Pudimos haber hecho desde el principio los cambios de signo, pero primero, no pudimos haber hecho los cambios de signo. ¿Por qué? Porque no teníamos el A0. Ya tenemos el A0 igual a menos 6. Ahora sí hacemos los cambios de signo. De X cúbica a menos 5X cuadrado tenemos un cambio de signo. De menos 5X cuadrada a 9X tenemos otro cambio de signo. Y de más 9X a menos 6 tengo otro cambio de signo. Entonces voy a tener o 3 o una raíz real positiva.
Sustituyo x por menos x y tengo menos x al cubo, menos 5x al cuadrado, menos 9x, menos 6. Si sustituyen x por menos x y al elevarlo al cubo, tengo menos x cúbica. Al elevar al cuadrado, tengo menos 5x al cuadrado. Al multiplicarlo por 9, el menos x, tengo 9x menos 6. Ahí no tengo ningún cambio de signo, o sea que no hay raíces reales negativas. Entonces ya definitivamente no tengo raíces reales negativas. Entonces, ¿qué debo de tener? Ah, bueno, pues tengo dos raíces nulas. Si mi opción fuera de 3 raíces reales positivas, ya tengo mi total de 5. Y ninguna nula, digo, ninguna negativa. Las raíces nulas siempre van a ser 2. En este caso siempre van a ser 2. Raíces nulas 2. Si tengo una raíz real positiva, entonces tengo que tener 2 complejas para que la suma me dé 5. Entonces, las raíces complejas, maestra, ya nada más se tiene que adecuar a que dé el número de raíces totales que se debe de expresar, ¿o cómo se saca ese? Con la fórmula cuadrática, las raíces complejas salen con la fórmula cuadrática. Bueno, si es que hay complejas. O sea, primero van saliendo las enteras y hasta el final se van, ya por la fórmula cuadrática obtenemos las complejas, si es que existen. Pero sí, vamos rellenando el cuadrito con las complejas. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, esa. Sí, o sea, de fijo tenemos 3 o 1 raíces reales positivas, de fijo tenemos 2 raíces nulas y de fijo tenemos ninguna negativa. Entonces vamos rellenando con las raíces complejas hasta obtener 5. Y aquí lo vamos a dejar porque ya es hora. Entonces vamos a continuar la próxima clase con el problema. Ok, maestra.